pues vamos a comenzar. Básicamente les voy a relatar cómo fue que fui elaborando mi tesis doctoral. Ay, muchísimas gracias. Gracias. ¿Te presentan? Sí, Pues yo creo que empezamos, ¿verdad? Sí. Vamos platicando ya que tengamos público. Dejo prendida la luz, ¿verdad? Sí, ¿Quiere que la apague? no, está bien. Está bien. sí. Un paso acá con los amigos. Muy bien. Ok, pues bueno, lo que les voy a presentar en realidad es mi tesis doctoral y sobre todo cómo es que la fui elaborando desde la elección del tema hasta la conclusión, que bueno, pues fue un proceso bastante largo. Les comentaba que comencé en el año 2013 y culminé hasta este año, es decir, fueron 9 años. No es lo ideal, pero digamos que por distintas circunstancias, algunas de las cuales ahora mismo retomaré, bueno, pues se presentaron las cosas así. Diría que estamos así como en petit comité, ¿no? Y que puede ser un poco más informal la situación. Bueno, les comento qué pasaba en 2013. En 2013 yo no había concluido mi tesis de maestría. Mis dos tesis anteriores, tanto la de licenciatura como la de maestría, habían tratado acerca de comerciantes de la Ciudad de México, grandes comerciantes del Consulado de Comercio de México y que habían obtenido un título nobiliario. Digamos que por allí iban mis investigaciones, inclusive estudiaba yo más el fenómeno el fenómeno nobiliario como tal, que en sí a los comerciantes. Sin embargo, bueno, pues por supuesto me tuve que meter en historia del comercio y de los comerciantes. Ahora bien, señalo esto de que mi tesis de licenciatura es sobre un comerciante, que es el primer conde de la Cortina, Servando Gómez de la Cortina, y mi tesis de maestría es sobre 3 hermanos comerciantes que son los Rábago Gutiérrez. Señalo esto porque yo estaba acostumbrado a trabajar entonces actores históricos muy específicos, es decir, en la primera tesis era un protagonista, ¿no? Y en dado caso, bueno, pues su círculo familiar, de amistades, etcétera, pero era eso, era su círculo y se acabó, ¿no? De tal manera que pues estaba yo acostumbrado a hacer estas investigaciones muy exhaustivas, pero sobre personajes muy particulares. Entonces, bueno, pues digamos que de ahí viene, no sé si decir formación o malformación, pero esa era mi historia. Tenía yo un poco atorado la tesis de maestría, era hacia 2013. Yo debía haberla terminado en 2011, situación que no ocurrió, y bueno, pues ya era 2013, mi asesor, que fue el doctor Javier Sánchez Ruiz, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, me presionaba y coincidió que el mismo día que yo había acordado en ir a verlo para hablar sobre el camino a seguir para terminar la tesis, ese mismo día salió la convocatoria para el doctorado en Historia en la UNAM. Entonces, bueno, pues le dije, acaba de salir la convocatoria. Tuve que terminar mi tesis de maestría en tiempo récord. Afortunadamente la investigación ya la tenía, simplemente ya tenía redactados 2 capítulos, entonces me faltaba pues redactar, prácticamente tenía la mitad. ¿Cómo fue posible que acabara en mes y medio? El resto, no sé, porque ahora, por más que lo intento, no puedo escribir tan rápido, de casualidad, pero en el año 2013 sí podía. Supongo que los años van haciendo mella en las capacidades de escritura de uno. Lo primero que, bueno, a ver, le dije, salió la convocatoria, ¿no? ¿Y qué has pensado? Y le dije, pues a mí me gustaría trabajar relaciones, bueno, redes mercantiles entre comerciantes de Cádiz
y comerciantes de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque las dos familias, digamos, que había estudiado en la tesis de licenciatura y en la maestría, pues me daba yo cuenta que tenían vínculos en Cádiz. Entonces, pues digamos que pensé, pues voy a seguir por ahí. Ahora bien, como se supone que uno debe acabar el doctorado en 4 años, y a sabiendas que suelo tardarme más, mi asesor me dijo, bueno, pero ¿por qué no? Adelante. ¿Por qué no trabajas comerciantes en Jalapa? En Jalapa. Y me dijo, sí, porque, a ver, tú conoces el archivo, me dijo, ¿qué pensabas utilizar? Bueno, pues protocolos notariales del archivo de notarías de la Ciudad de México, que el mismo archivo que no está bien catalogado, está en proceso de, pero sobre todo del siglo XVIII no lo han catalogado. Los 2 personajes que yo había trabajado antes eran del siglo XVIII, bueno, las 2 familias. El otro archivo, digamos, sería el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, donde se resguardan los protocolos de Cádiz. Hay que decir que ambas ciudades, tanto México como Cádiz, pues tenían muchas escribanías, e igualmente en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz los protocolos solo están parcialmente catalogados. Hay un catálogo de disposiciones testamentarias, ayuda, pero pues no es suficiente. Entonces me decía el doctor Sánchez, ¿por qué no trabajas comerciantes en Jalapa? Mira, tiene la particularidad de que solo había una escribanía, número 1. Número 2, esa escribanía está perfectamente catalogada por los funcionarios de la USB, de la Universidad Veracruzana, está perfectamente bien catalogada y además el catálogo está en línea. ¿Qué más quieres? Me decía, porque además te piensa que de pronto te puedes tardar mucho en los archivos, tal, entonces esto te va a ayudar mucho de tal manera que cuando tú vayas a Jalapa a investigar, tú ya vas a saber exactamente qué buscar en los documentos y tal. Pues me pareció bastante sensata la propuesta, ¿no? Ahora venía la parte de hacer un proyecto. Igualmente tenía muy poco tiempo para hacer el proyecto. Bueno, pues como loco, insisto, lo que es la juventud y tener capacidad de no dormir. Durante mucho tiempo, más bien durante 2 semanas me puse como loco a revisar toda la bibliografía que pude encontrar sobre comerciantes en Jalapa. Quedamos que en la primera mitad del siglo XVIII. Eso es digamos lo que en un principio habíamos pensado. Vimos que coincidía además, pues con el establecimiento de las ferias de las flotas en Jalapa, pero ojo, la idea era estudiar en dado caso entonces estas redes mercantiles en el marco de las ferias de Jalapa, no estudiar las ferias de Jalapa en sí. Entonces, eso era lo primero. Y además, él mismo me había propuesto, y yo estuve completamente de acuerdo, tomar como modelo la obra del profesor Jesús Turizo, que es profesor en la Universidad Veracruzana, pero que su tesis doctoral, si no me estoy equivocando, fue sobre los comerciantes en la Lima borbónica. Entonces yo había leído ese libro y yo estuve completamente de acuerdo para tomarlo como modelo, ¿no? Entonces, pues supuestamente yo iba a estudiar a una comunidad mercantil en Jalapa durante la primera mitad del siglo XVIII, que presuponía yo se había gestado a partir del establecimiento de las ferias de las flotas en Jalapa. Sí sabía yo someramente, ¿no? Pero sí sabía yo que, que durante los siglos XVI y XVII las ferias de las flotas de Nueva España se celebraban en la Ciudad de México y que había habido un cambio con el ascenso de los Borbones y que ese cambio fue que las ferias se empezaron a realizar
en Jalapa y ya no en México. Entonces, bueno, pues partamos de ahí. Esa era originalmente mi tema de tesis, ¿no? Ahora bien, tenemos este mapa de Jalapa. Por cierto, me acabo de dar cuenta, siempre hay una cosa que uno se da cuenta hasta que lo está presentando, y es que dejé Jalapa con J. Perdón. Pero bueno, si les soy sincero, en toda mi tesis está con J. Perdón. Y ya al final decidí que, bueno, como ya fue muy tardío que se estableciera que fuera con X, entonces dije, ok, había alternancia, entonces se quedó con J. Pero bueno, vemos que dice aquí en este mapa, dice Jalapa, pueblo mixto de españoles e indios, ¿no? Es un mapa, ahí está la referencia hasta abajo. Está en la colección Nettie Benson de la Universidad de Texas en Austin, y bueno, pues llama la atención que diga esto: pueblo mixto de españoles e indios. Bueno, entonces eso quiere decir pues que ya hacia mediados del siglo XVIII ya se consideraba mixto, ¿no? Justamente hace ratito estábamos platicando acerca de el investigador Gilberto Bermúdez Gorrochategui, ¿no? Que había publicado una historia de Jalapa hacia el siglo XVII, ¿no? 16, 17, y ahora el último ya es 18, ¿no? Y ciertamente todavía para el 17 no es un pueblo mixto de españoles e indios. Para el 17 sí es un pueblo, pero es principalmente una república de indios, y pues sí hay una población española. ¿Perdón? Sí, hay una población española, pero es ¿cómo se llama? Es muy pequeña en realidad, ¿no? De tal manera que, bueno, pues si vemos ese mapa, pues quiere decir que algo pasó en ese medio siglo, ¿no? Ahora bien, por otro lado, bueno, pues sí, sabía yo este asunto del establecimiento de las flotas, de las flotas en Jalapa. Más allá no, inclusive lo sabía porque uno de los personajes que había trabajado en la tesis de maestría había sido diputado en una de las ferias. Entonces, pero bueno, y algo que me señaló mi asesor fue: piensa en por qué es hoy por hoy Jalapa la capital del estado, ¿no? Y piensa en la cantidad de jalapeños importantes que hubo ya en el México independiente durante el siglo XIX, ¿no? Empezando por don Antonio López de Santana, ¿no? Entonces me decía, pues a lo mejor lo que tú puedes aportar es justamente señalar cómo es que se va gestando esa comunidad de españoles en Jalapa, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio ese era mi propósito, ¿no? Me voy a saltar ahorita un poquito porque esto que hice originalmente era como una brevísima semblanza histórica de Jalapa, de cómo va creciendo, ¿no? Y pasa de ser una alcaldía mayor, ¿no? A que finalmente hacia el año de 1795, que primero alcance la categoría de villa en 1791, ¿no? Que en 94 ya se instale su primer ayuntamiento, y que además viene otro punto es importante, que en 1795 se erija un consulado de comercio en Veracruz, pero que al parecer muchos de sus miembros tienen residencia en Veracruz y en Jalapa, ¿no? De tal manera que inclusive la autora que ha estudiado la creación de este consulado de Veracruz, la doctora Matilde Soto Mantecón, que fue una de mis cotutoras, pues ella plantea que pues Jalapa y el Puerto Jarocho
funcionaban como una suerte de binomio en esa época, ¿no? Entonces, bueno, este punto es importante para lo que veremos después a continuación, ¿no? Efectivamente, bueno, pues si bien Jalapa fue primero, si bien la intendencia de Veracruz tenía como capital al Puerto Jarocho, bueno, pues finalmente se establecería en 1824 la capital del estado aquí. Por la mañana el profesor Martínez me platicaba toda esta puja que hubo entre Jalapa y Orizaba por cuál de las poblaciones se quedaba con la capital, ¿no? Que llama la atención que no fuera Veracruz, pero bueno, me refiero al puerto, ¿no? Ahora bien, pues les adelanto que esta puja la vamos a tener desde antes del México independiente, y es justamente durante el siglo XVIII cuando habrá una disputa entre ambas poblaciones, o al menos ambas poblaciones serán candidatas a ser la sede de las ferias de las flotas de Nueva España. Entonces, bueno, por otra parte, bueno, pues tenemos esto que mencionaba yo hace unos minutos, pues una serie de jalapeños importantes en la historia nacional, ¿no? Empezando por el general Santana, pero bueno, pues también están José de Jesús Díaz y sus hijos, están los Lerdo de Tejada, en fin, ¿no? Es decir, para el siglo XIX era ya Jalapa un lugar de donde salían políticos importantes. Vamos a continuar. Tenemos aquí un grabado que nos muestra cómo era una flota. Recordemos que desde el siglo XVI se establece cómo será el intercambio mercantil entre la península ibérica y sus posesiones americanas. Había dos puertos principales con los que se tenía esta comunicación, que eran, en el caso del Virreinato de Nueva España, Veracruz; en el caso de la parte sur del continente, pues era en el Istmo de Panamá, y en dado caso en Cartagena de Indias. Ahora bien, concentrémonos en el caso de Nueva España. Bueno, pues venían flotas, que podía variar el número de barcos, ¿no? Algunas veces llegaban hasta 20 galeones que llegaban al puerto de Veracruz. Les decía yo, durante los siglos XVI y XVII desembarcaban toda la mercancía que se subía hasta la Ciudad de México, y ahí se realizaba una feria, ¿no? Y después regresaban los mismos flotistas, es decir, los mismos comerciantes que habían venido, que les podemos llamar flotistas, les podemos llamar cargadores, también era otra forma como se les llamaba. Me van a decir cargadores, ¿por qué? Se les llamaba cargadores justamente porque cargaban las mercancías, no ellos físicamente, pero mandaban cargar las mercancías en los galeones que participaban en estas flotas. A estos dos convoyes, tanto las flotas que venían a Nueva España como los galeones que iban hacia el Istmo de Panamá, todo este trasiego de personas y de mercancías entre la península ibérica y el continente americano, y yo me atrevo a postular que lo podemos mandar hasta Filipinas, ¿no? Todo esto se le llama carrera de Indias, ¿no? Todo este intercambio. Tenemos también acá otra imagen que representa igualmente una flota, ¿no? Vamos a continuar. Tenemos, así como aquí existía este sistema de puertos únicos, en la península ibérica también. Entonces lo que tenemos nosotros aquí en pantalla es una pintura que representa a la ciudad de Sevilla. Sevilla tuvo el monopolio comercial con las posesiones americanas
desde el siglo XVI y todavía hasta el siglo XVII. Así como hablamos de un traslado de sede de las ferias de las flotas en Nueva España, de la Ciudad de México a Jalapa, también hay que decir que al mismo tiempo, y de hecho con muy poquita diferencia, hay un traslado del puerto que tiene el monopolio de comercio con las Indias, con las posesiones americanas, de Sevilla a la ciudad de Cádiz. Permítanme un segundito. Aquí está la ciudad de Cádiz. Esta ya es una ilustración del siglo XIX, cuando, bueno, pues por supuesto que se ve muy beneficiada Cádiz con este traslado del monopolio, ¿no? Sin embargo, bueno, pues son procesos que se dan simultáneamente y esto es importante tenerlo en cuenta. Me salté una imagen, se las paso ahora mismo. Esto es Veracruz hacia la década de 1730. Recordemos que estamos hablando de la nueva ciudad de Veracruz, ¿no? Que finalmente ya está establecida ahí a partir de 1599, si no me recuerdo, y bueno, pues esto es unas cuantas décadas después. Entonces tenemos ahí al fondo San Juan de Ulúa, ¿no? Y tenemos, bueno, pues esta población. Ahora bien, regresemos al asunto de mi tesis. En mi proyecto de tesis, pues tenía que plantear una pregunta rectora. Recordemos que mi idea era estudiar a la comunidad mercantil que se había creado aquí, pero que el marco eran justamente estas ferias que se establecen en Jalapa, de tal manera que en un principio planteé esta pregunta: ¿qué intereses estuvieron detrás de la elección de Jalapa como sede de la Feria de las Flotas de Nueva España y cómo influyeron los mismos en la configuración de una comunidad mercantil en este sitio? O sea, yo estaba seguro de que, bueno, pues a partir de que se establecen aquí las ferias, pues a partir de eso se crea una comunidad mercantil. Y yo pensaba, ¿cómo se crea una comunidad mercantil? Pues seguramente esos cargadores que venían, seguramente, porque es el patrón que yo había visto en la Ciudad de México, seguramente se casaron con mujeres locales, con mujeres jalapeñas, y ya se quedaron aquí, ¿no? Digamos que esa era, de hecho, una de mis conclusiones de mi tesis de maestría había sido justamente, a ver, el factor que más pesa en la decisión de peninsulares que venían a Nueva España es justamente el contraer matrimonio con una mujer no hispana, ¿no? De tal manera que, bueno, pues si eso había, pues digamos, se había comprobado para el caso de la Ciudad de México, pues yo pensaba seguramente se reprodujo exactamente el mismo patrón en Jalapa, ¿no? Bueno, pues adelanto que no fue así. Me voy a saltar ahorita esto, que a lo cual voy a regresar, ¿no? Pero me lo estoy saltando ahorita porque quiero que lo veamos después. Vamos a ver cuáles serán mis objetivos originales en la tesis, ¿no? Tenemos aquí como objetivo general dilucidar quiénes fueron los principales cargadores que participaron en las primeras ferias de Jalapa. ¿Por qué? Porque yo pensaba, claro, seguro esos primeros cargadores son quienes se casaron con mujeres jalapeñas y fueron creando esa comunidad mercantil, ¿no? Por lo tanto, ¿qué relaciones tuvieron antes de establecerse en Jalapa? Suponiendo yo que se habían establecido. ¿Qué relaciones habían tenido en la península ibérica y qué relaciones tejieron en Nueva España? ¿Y qué papel desempeñaron ellos en que la sede de las ferias de las flotas fuera Jalapa? Y volvemos a lo mismo. Ya les había adelantado hace unos minutos el hecho de que esta disputa Jalapa-Orizaba, ¿no? Que vemos en el 19 por cuál población va a ser la capital, bueno, pues que esta ya se había tenido en el siglo XVIII por dónde va a ser
la nueva sede de las ferias de las flotas. Explico rapidísimo por qué había que establecer una nueva sede, por qué no podía ser la Ciudad de México. Como ustedes saben, a principios del siglo XVIII estalla una guerra de carácter internacional, y que de hecho es la primera guerra que llega a tener dimensiones mundiales, que es la Guerra de Sucesión Española. Es una guerra en la cual en gran medida lo que está en juego es el mercado hispanoamericano. No solamente quién será el heredero del último rey de la dinastía Habsburgo, el último rey español de la dinastía Habsburgo, que es Carlos II, ¿no? Que había dos candidatos, un príncipe francés o un príncipe austriaco. Sabemos que ganó el francés, y que de hecho el actual rey de España lleva su mismo nombre, Felipe de Borbón. Ahora bien, en esa guerra en la cual España pierde, o mejor dicho, la monarquía hispánica pierde todas sus posesiones en Europa, fuera de la península ibérica, y que por lo tanto América va a ser vista como una suerte de salvavidas para tratar de que vuelva a tener la monarquía hispánica su antiguo poderío, ¿no? Bueno, pues resulta que en esa situación en realidad sale bastante mal parada la monarquía hispánica. No solamente pierde todas las posesiones que tenía en Europa fuera de la península ibérica, sino que además, en el caso de América, tiene que conceder, mejor dicho, a unas presiones británicas por traer al puerto de Veracruz y a Portobelo en el Istmo de Panamá. Cada vez que viniera una flota, vendrían un buque inglés a Veracruz y otro buque a Portobelo. Esto se le conoce como el navío de permiso o de permisión, que además, conforme fueron revisando los tratados, cada vez le aumentaban más y más toneladas de mercancía. Esto era una cosa inaudita, porque si bien toda la vida hubo contrabando, lo cierto es que jamás se había permitido la participación directa de ingleses, de extranjeros en sí, en la carrera de Indias. Sin embargo, bueno, pues a partir de cómo queda desprotegida la monarquía hispánica, tienen que firmar ese tratado con Gran Bretaña, de tal manera que se compromete la monarquía hispánica a que habrá una feria cada año en Nueva España y otra en Portobelo. Era imposible continuar con la Ciudad de México como sede de estas ferias, porque el tiempo que tardaban en subir las mercaderías desde el puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México era de 3 meses. Y luego de vuelta. Y luego además tenían que, cuando zarpa la flota, si es temporada de huracanes, pues es muy posible que se produzca un naufragio, de tal manera que tenía que partir la flota a más tardar por abril, antes de que comenzara la temporada de huracanes, pero eso sí, a más tardar. Entonces, a ver, la idea era que la flota viniera, salían en junio, en el mejor de los casos, debían salir en junio, ya julio ya es un poco tarde, pero muchos salían en julio. Debían llegar a Veracruz, al puerto de Veracruz, más o menos por septiembre-octubre, ¿no? Y entonces la idea de este cambio de sede de las ferias de Nueva España, de las flotas de Nueva España, es encontrar un punto intermedio entre Veracruz y la Ciudad de México, donde se puedan realizar estas ferias. Ahora, de entrada, pues sabemos que no, si Jalapa fue ese punto intermedio, pues no es tan intermedio, porque está mucho más cerca del puerto que de la Ciudad de México. Eso es número uno. Pero además, en dado caso, si se trata de encontrar un punto intermedio, pues puede ser Jalapa, pero también puede ser Orizaba, pero también puede ser Córdoba,
O sea, y en una de esas, apurándonos, y hasta hubo quien lo propuso, pues podría ser hasta la ciudad de Puebla, si se trata de encontrar un punto intermedio. ¿Por qué no podía ser en Veracruz, en el puerto? Porque ya lo habían intentado en 2 ocasiones y había fallado, entre otras cosas porque en aquella época Veracruz era un sitio con muchos problemas de salubridad. Era muy frecuente que estos cargadores, estos flotistas, se murieran de fiebre amarilla, vómito prieto, etc. De tal manera que una vez que desembarcaban, lo primero que hacían era tratar de ya sea venir a Jalapa o dirigirse a México por Orizaba, pero era salir de ahí lo más pronto posible. Ahora bien, sí que existían estas dos opciones, digamos, siempre una de dos, o venían por Jalapa para llegar a México, o también existía la opción de ir por Orizaba, de tal manera de que si se trataba de establecer en alguno de los puntos intermedios, pues podría haber sido cualquiera. Y entonces aquí es, ¿por qué si fue Jalapa y no otra población? Bueno, tenía una serie de preguntas sobre esto mismo, que es de dónde venían estos cargadores, cuál era su estrato social, cómo es que se convierten en flotistas, qué relaciones hay entre ellos mismos, ¿no? Y qué vínculos tenían con comerciantes de la Ciudad de México, del puerto de Veracruz, de Jalapa y otras poblaciones novohispanas, ¿no? ¿Cuáles eran? Ya les hablé un poquito de las fuentes, ¿no? Que originalmente pensaba yo, bueno, pues los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, y que, bueno, pues por sugerencia de mi asesor, que de ahí salió el tema, bueno, pues por supuesto había que consultar el Archivo Notarial de Jalapa, que resguarda la USBI. Entonces, bueno, pues estos serán los principales. Estoy poniendo aquí otras fuentes que consulté, que son libros parroquiales de la parroquia de Jalapa, de de varias parroquias de la Ciudad de México, ¿no? Y algunos de la parroquia de Veracruz. Todo esto afortunadamente se puede consultar a través de el portal Family Search. Entonces, esa es una gran ventaja con la que contamos ahora, ¿no? Por otro lado, otra cosa que se puede consultar en línea también son los expedientes de matrícula para pasar a Indias. Es decir, cada vez que una persona viajaba a América, tenía que tramitar una matrícula ante la casa de contratación, primero en Sevilla, después a partir del siglo XVIII en Cádiz. Y bueno, pues ahí normalmente tiene que exponer una serie de datos: quiénes son sus padres, dónde nació, cuántos años tiene, si es casado o si es soltero. Si es casado, tiene que tener una licencia firmada por escribano público de su esposa, para que no se desobligue de ese matrimonio, ¿no? Que, por supuesto pasaban muchas cosas, pero en principio, bueno, pues se necesitaba esa licencia. De tal manera que, bueno, pues esas fuentes pues son también indispensables para rastrear quiénes son estos flotistas, ¿no? ¿Cómo fue que empecé a esta investigación? Pues justamente en ese catálogo del Archivo Notarial de Jalapa, que afortunadamente la Universidad de la Universidad Veracruzana pone a nuestra disposición en línea, ¿no? Pues yo buscaba por palabras clave cargadores, mercaderes, comerciantes. Me acuerdo que mi asesor me decía, ay, yo creo que te van a salir como 20. Pues de pronto ya me habían salido más de 200 personajes. Entonces, les comentaba desde el principio que yo estaba acostumbrado a trabajar una familia en específico, después otra familia en específico, y ahora resultaba que tenía por lo menos 200 comerciantes. Pongo 200 por poner un número más o menos redondeado, pero de hecho sí eran más. Entonces, bueno, ahí me estaba volviendo loco. Y más de 300 documentos, ojo, y solamente
en el archivo notarial de Jalapa. Faltaba buscar lo que había en España. Ahora bien, después de hacer una primera estancia en Jalapa, en la cual me dediqué a fotografiar como loco esos 300 documentos, y 300 y pico, insisto, lo redondeé, ¿no? Pero que me dediqué a fotografiar esos documentos que hace ratito platicábamos de que esa es una gran ventaja, y vaya que se les agradece a las autoridades y a los funcionarios de la USBI que le permitan a los investigadores hacer eso, ¿no? El hecho de poder tomar fotos y ya después trabajarlo uno donde quiera que esté. Bueno, pues después de eso realicé una estancia de investigación en España. Ahora bien, tenía yo esos documentos en los cuales, ¿qué tipo de documentos eran? Pues sobre todo obligaciones de pago y poderes. Eran lo principal que encontraba yo en los documentos notariales de Jalapa. Seguía yo sin saber demasiado sobre los mismos comerciantes, más allá de a quién le prestaron, a quién le otorgaron poder, si se otorgaron poderes entre sí mismos, algunos testamentos, porque pensemos nosotros que hacer una travesía transatlántica en aquella época implicaba altas posibilidades de fallecer. De tal manera que pues normalmente solían testar, ya sea muchas veces, casi siempre antes de zarpar desde España testaban, pero muchas veces también testaban a la vuelta, ¿no? Sobre todo si ya han cambiado sus intereses, sobre todo si ya han cambiado muchas cosas. No sé, voy a poner un ejemplo. Si una persona puso como heredero a sus padres, por ejemplo, y después estando aquí se entera que sus padres ya fallecieron, me van a decir, pero ¿cómo podía pasar tanto tiempo? A ver, de entrada el viaje transatlántico solía durar la mayoría de las veces año y medio. En esta situación que les estoy poniendo de subir las mercancías hasta la Ciudad de México y después regresar. De hecho, la idea de que sea en un punto intermedio es para agilizarlo, para que sí pueda haber una feria de flotas cada año. Esa es la intención de moverlo de la Ciudad de México, ¿no? Ahora bien, si una persona se enteró de que sus padres ya fallecieron, pues entonces tiene que volver a hacer un testamento, porque que ya hizo ya no le sirve. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿no? Pero en realidad podría ser cualquier cosa. Entonces, sí conserva el archivo notarial de Jalapa varios testamentos, no solamente de vecinos de Jalapa, sino también de varios cargadores que testan aquí. Claro, algunos podían hacerlo en Veracruz, pero algunos sí estaban aquí porque estaban aquí el tiempo que duraba la feria, pero además, no solo el tiempo que dura la feria, sino alcanzaron a vender sus mercancías. Es muy posible que se queden y esperen a regresar hasta la siguiente flota, si es que no contraen nupcias aquí antes, que eso es otra posibilidad, ¿no? Ahora bien, ya estando en España, en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, me topo con una situación, y es que la mayoría de los comerciantes que me aparecían en la documentación jalapeña estaban casados en España. Entonces, bueno, eso implicaba que mi hipótesis original de la comunidad mercantil jalapeña a partir del establecimiento de las ferias de las flotas se cayó. ¿Y por qué se cayó? Pues porque no se casaron con mujeres jalapeñas, sino que se casaron estaban ya casados con mujeres que vivían en España, que les otorgaban la licencia, pero además pues tú te comprometes a regresar en no más de año y medio, ¿no? No más de 2 años, es normalmente lo que dice la licencia. Si te puedes llegar a tardar, pero te pueden poner una demanda. Entonces, pues ya esta idea de esta comunidad jalapeña a partir de las ferias, pues de momento se me cayó. Lo cual, bueno, pues implicó tener que plantear otra hipótesis. Esto aunado al hecho de que, les decía yo hace un momento, me volvía loco con más de 200 comerciantes. Yo decía, ¿cómo demonios abordo a cada uno para cumplir con esos objetivos?
hasta que fui a una conferencia en la cual un chico que estudiaba entonces el doctorado en la Universidad Libre de Berlín y que trabajaba comerciantes en el Río de la Plata, presentó su metodología. Y su metodología era la de redes egocentradas. Es decir, se estudia a personajes particulares, se estudia quiénes están relacionados con ese personaje particular y a partir de ahí se presenta una red de relaciones. Originalmente mi comité tutoral, los miembros de mi comité tutoral me decían, es que busca semejanzas entre los comerciantes, busca patrones de comportamiento, es decir, pues quiénes están casados, quiénes no, el tipo de mercancías que están cargando, busca patrones. Y les voy a ser muy sincero, ni estaba acostumbrado a buscar patrones, ni me gusta además tampoco trabajar así, ni era como estaba yo acostumbrado a trabajar. De tal manera que cuando vi esta metodología me pareció que podía ayudarme, es decir, estudiar a una red completa a partir de estos personajes principales. Ahora bien, venía la situación de, pues, ¿y cuáles van a ser estos personajes a partir de los cuales voy a hacer redes egocentradas? Entonces, procedí de la siguiente forma. Busqué quiénes aparecían más veces en la documentación notarial jalapeña y me aparecieron estos 8 personajes. Les voy a ir adelantando para no aburrirnos. El primero es de origen genovés, pero yo no lo sabía. El segundo es de origen, nació en España, pero era de origen inglés, tampoco lo sabía. Tenemos aquí otros personajes, este señor Francisco Sánchez de Madrid, que después obtuvo un título nobiliario, Marqués de Quesamadrid, él era andaluz. Tenemos este otro personaje, Antonio Hidalgo de Agudelo, que era de Extremadura, y este otro, Francisco Gutiérrez Franco, avecindado también en Extremadura. Él era de Medina del Campo, pero estaba avecindado ahí en Extremadura. Tenemos también de otras regiones de la península ibérica, este señor Antonio Vázquez Gallego, otro señor muy importante, José Díaz de Guitián, era de León, pero de la provincia de León, pero de una parte que está muy cerca de Galicia. Y tenemos por último a este otro señor de Cuenca, Miguel González del Camino. De pronto yo me había topado también con un alcalde mayor de Jalapa en la segunda década del siglo XVIII, que se llamaba José Camino y Velasco. De tal manera que de pronto dije, pues pueden ser parientes. Y de hecho, pues sí me había encontrado yo un documento en el cual este señor Miguel González del Camino le regalaba a la hija del alcalde mayor una esclava. Entonces, pues probablemente sí tengan alguna relación, ¿no? Puesto que, ¿por qué tan dadivoso Miguel González del Camino con la hija del alcalde mayor de Jalapa? Ya después, investigando a ese alcalde mayor de Jalapa, pues me doy cuenta de que además ese señor era oficial de las cajas reales en el Puerto Jarocho y que además era miembro del cabildo de la ciudad de Veracruz. Lo cual, bueno, pues levantaba varias sospechas. Ahora bien, les voy a explicar cómo quedó estructurada la tesis. Los 2 primeros capítulos son de contexto. Digamos que esto fue lo más fácil, porque simplemente había que explicar con mayor detalle esta guerra de sucesión española y los efectos diplomáticos que produjo, entre los cuales estaba la necesidad de establecer una nueva sede de las ferias de las flotas para Nueva España, que no fuera la Ciudad de México, y que porque está muy lejos, y que no fuera el puerto de Veracruz, porque se morían de fiebre amarilla y vómito prieto, ¿no? Ok, entonces eso lo explico en el capítulo 1. Capítulo 2, esto es más complicado.
Las dificultades que supuso para los cargadores el cambio de sede y las indecisiones de la corona al respecto. A ver, como todo en la vida, al principio nadie estaba de acuerdo en el cambio. Pero digo como todo en la vida porque la realidad es que a los seres humanos no suele gustarnos demasiado el cambio, ¿no? Probablemente a los seres vivos en general no nos gustan demasiado los cambios. ¿Por qué? Porque te tienes que adaptar a una nueva situación, ¿no? De tal manera que la primera feria, me acuerdo una de mis cotutoras, me decía, es que la primera feria de Jalapa resultó un desastre. ¿Y cuáles eran? ¿Por qué se decían, de acuerdo con la historiografía que había, que se trataba de un desastre? Pues porque efectivamente tanto los comerciantes de la Ciudad de México, los grandes comerciantes de la Ciudad de México, como los cargadores se quejaron de que no se pudieron poner de acuerdo con los precios. El propio virrey tuvo que intervenir, el virrey de los Marques de Valero, que además no estaba de acuerdo con que fuera Jalapa la nueva sede, ¿no? Decía, llueve mucho, el terreno es resbaloso, es muy húmedo, así que se van a averiar las ropas, es decir, los textiles. Es decir, él no quería que fuera en Jalapa, él proponía que fuera Puebla. Entonces, bueno, todas estas indecisiones duran en realidad desde 1720, que es cuando zarpa la flota. La primera feria se celebra en 1721, ¿no? Es la feria supuestamente desastrosa, insisto, desastrosa según los informes que dan aquellas personas que no querían que se cambiara la sede de las ferias. Entre otras cosas, bueno, pues porque, en el caso de los comerciantes que venían de España, ellos ya tenían una dinámica en la cual llegaban a la Ciudad de México y ya sabían a dónde iban a llegar. Ya tenían seguramente ahí una red de apoyo, ¿no? Con comerciantes locales. Y ya sabían además cómo funcionaba la feria en México. En el caso de los comerciantes de la Ciudad de México, pues no querían tener que trasladarse de ahí a Jalapa. Si estaban acostumbrados a que los comerciantes que venían de España llegaban hasta su plaza, pues entonces, ¿qué necesidad de trasladarse? Que además hay un asunto importante. Todas esas mercancías que traen los comerciantes españoles hay que pagarlas con plata. Y trasladar la plata, pues cuesta dinero. En su momento, porque me van a decir, ¿cómo la trasladaban? Pues la trasladaban en arcones. Ahora bien, todo esto, recordemos que es a lomo de mula. Eso también es importante tenerlo en cuenta, tanto las mercancías como la plata. Pero además la plata te la pueden robar. Entonces se necesitaban recuas de mulas con personas armadas que cuidaran la plata. Entonces, de hecho, sí que se desarrollan empresas de transporte de valores, así como ahora vemos estos camioncitos de Panamericana, no sé qué. Bueno, pues imaginemos algo parecido, pero con recuas de mulas y hombres armados. Es decir, no necesariamente viajaban ellos con la plata, sino tú mandas la plata en esa recua de mulas, ¿no? Y tú ya la recibes aquí. Pero por supuesto que ese arriero en realidad obedece órdenes a un empresario que se dedica a eso. La empresa más famosa de esto durante el siglo XVIII fue la que tenía la familia Bertis. Ahora bien, pues esto por supuesto, ni los cargadores querían que se cambiara la sede de la Feria de las Flotas, ni tampoco los comerciantes de la Ciudad de México. Sin embargo, la corona ya se había comprometido a realizar una feria cada año, tenía que cambiarla sí o sí. Uno de los que dice, yo sugiero que sea Jalapa, es un señor de nombre Manuel López Pintado. Manuel López Pintado se trata de un hombre mitad comerciante, mitad militar, ¿no? Mismo que es el que tenía cierta relación con el rey. Digo cierta relación porque no crean que es una persona a la que reciba
inmediata que reciba así como muy fácil, ¿no? Pero es un hombre que tiene cierto acceso al rey. Y él es el que propone a otra persona que tiene acceso al rey, que es José Patiño, ¿no? El que sea Jalapa. Pues de ahí, bueno, podremos jalar algún hilo a partir de ahí. Ahora bien, viene la segunda parte, que fue lo que más trabajo me costó, y que en realidad pues era la tesis en sí. Las relaciones de los flotistas a partir de la reconstrucción de estas redes egocentradas que les explicaba yo hace rato. Ahora bien, ¿por qué les digo yo que fue lo que más trabajo me costó? Pues porque cómo hacer un índice que no se tratara de 8 capítulos dedicados cada uno a un comerciante, ¿no? Sino establecer capítulos en los cuales pues se encontraran estas 8 redes egocentradas, ¿no? Y que además ya les había anunciado, esto de buscar patrones definitivamente no. De tal manera que, bueno, pues quedó así. Tenemos un capítulo 3 dedicado a los orígenes geográficos, ¿no? Grupos familiares y personajes allegados. Un capítulo 4 dedicado a el papel de los cargadores, de los flotistas, como intermediarios entre los hombres de negocios de Andalucía y sus agentes en Nueva España. Aquí adelanto, ¿quiénes son esos agentes en Nueva España? Pues resulta que coincide que son los miembros de la élite jarocha. Es decir, normalmente se trata de comerciantes de la ciudad de Veracruz que están en sociedad con los grandes hombres de negocios de la Baja Andalucía y que además, bueno, pues forman parte del cabildo veracruzano. De tal manera que dije, ok, este señor alcalde mayor de Jalapa, José Camino y Velasco, forma parte en realidad de esa élite, ¿no? De tal manera que, pues, si su pariente Miguel González del Camino está participando activamente en esto, pues ahí tenemos un vínculo. Y efectivamente sí, o sea, me empiezan a salir varias relaciones entre los grandes hombres de negocios de Andalucía con miembros de la élite jarocha, de la cual en realidad forma parte el alcalde mayor de Jalapa. Cabe decir que en medio de esto me encuentro también un documento en donde ese alcalde mayor manda a traer a un profesor de primeras letras, es decir, como con grandes planes para Jalapa. Ahora bien, si les soy sincero, según yo, cuando escribí este capítulo, según yo ya quedaba comprobada la hipótesis, en tanto que, bueno, pues sí vemos aquí una relación entre esa élite mercantil de Jalapa, bueno, esa oligarquía de Jalapa, perdón, ¿cómo se llama?, de Veracruz. Vemos ahí como, bueno, pues tienen a una persona muy importante, que es el alcalde mayor, ¿no? Y entonces a partir de aquí yo dije, es más, hasta le puedo poner punto final a la tesis. Sin embargo, mi asesor no me dejó. Mi asesor y mi vanidad no me dejaron en realidad, porque como recuerden los objetivos, había planteado yo establecer las relaciones con los mercaderes de la Ciudad de México y de otros puntos del virreinato. Pues bueno, hice un capítulo 5, cada uno me llevó un año, pero bueno, un capítulo 5 para estudiar los nexos con mercaderes de la Ciudad de México y un capítulo 6 con mercaderes provinciales. No, con mercaderes provinciales me refiero que no fueran de la Ciudad de México, sino de cualquier otro punto. Aquí les presento ya mis conclusiones, ¿no? Que son así, aquí sí las voy a leer mal para no saltarme cosas. Previo a la Real Cédula de 1718, me van a decir, ¿esa Real Cédula cuál es? Es la cédula que establece por primera vez el cambio de sede de ferias de las flotas de México a Jalapa. O sea, esa feria que se lleva a cabo en 1721 es producto de esta Real Cédula de 1718.
Los hombres de negocios de la Baja Andalucía, junto con sus socios de la élite del Puerto Jarocho y los cargadores, ya tenían ciertos vínculos e intereses en Jalapa, sobre todo gracias al nexo con el alcalde mayor, José Camino y Velasco, oficial real en Veracruz y miembro de su cabildo. Ante la inminencia, ya les expliqué por qué, de tener que cambiar la sede de las ferias de las flotas de Nueva España, resultaba mejor opción para ellos, es decir, tanto para los hombres de negocios de Andalucía como para la élite jarocha, resultaba mejor opción para ellos Jalapa. ¿Por qué? Porque los comerciantes de Orizaba tenían estrechos vínculos con los comerciantes de Puebla y con los comerciantes de la Ciudad de México. Es decir, Orizaba era hasta cierto punto una suerte de bastión de los comerciantes de la Ciudad de México, que en principio serían rivales de estos comerciantes que vienen de Andalucía. Digo en principio, ahorita vamos a ver otras cosas. Ahora bien, pese al cambio de sede, pues siguió siendo, durante la primera mitad del siglo XVIII, siguió siendo México la plaza comercial más importante, y en segundo lugar siguió siendo Puebla. Lo señalo porque para finales del siglo XVIII, pues sabemos que ya no es México la plaza comercial más importante, sino Veracruz, ¿no? Y al decir Veracruz, pues tengamos en cuenta ese binomio Veracruz-Jalapa. Pero vamos, durante toda la primera mitad todavía no. Es decir, cuando se está apenas gestando lo que ya después, o sea, esta comunidad mercantil que yo quería encontrar en la primera mitad del siglo XVIII, pues no se estableció en el siglo XVIII, se estableció hasta la segunda mitad. Claro, gracias a estas condiciones que se crearon durante la primera mitad. Ahora bien, lo cierto, pese a que no se crea esta comunidad mercantil en la primera mitad del siglo XVIII, lo que sí ocurre en esa primera mitad de la centuria es que sí se convierte Jalapa en este centro de operaciones de este grupo rival de los comerciantes de la Ciudad de México. ¿A qué grupo rival me refiero? Pues esa élite andaluza y esa élite jarocha, que, insisto, pues en principio al final ganan. Al final me refiero, ya a finales del periodo colonial, pues ganan porque ya es una plaza mercantil mucho más importante Veracruz que la Ciudad de México, ¿no? Y desde aquí, este punto también es importante. A ver, durante los siglos XVI y XVII, que las ferias se celebraban en México, pues finalmente dependían los cargadores de esos comerciantes de la Ciudad de México, tanto que les compraran ellos, y ya los comerciantes de la Ciudad de México se encargaban de redistribuir la mercancía por el interior del virreinato. Ahora bien, estableciendo la sede de las ferias en Jalapa, pues pueden estos flotistas, estos cargadores, establecer vínculos y establecer negocios con comerciantes provinciales que pueden venir a Jalapa, donde no necesitan la intermediación de los comerciantes de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cosa que no habría pasado en Orizaba, si en Orizaba la población local tenía vínculos estrechos con los comerciantes de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues si no mal recuerdo, esta ya es la misma. Ok, aquí vienen los peros. Ahora bien, les decía yo hace ratito de mi vanidad y la orden de mi asesor de buscar las relaciones con los mercaderes de la Ciudad de México. Por más supuesta rivalidad que podamos ver, o por más rivalidad, ya quitémosle la palabra supuesta, pero por más rivalidad que podamos ver a nivel institucional entre el Consulado de Cargadores a Indias, que es decir, es el que agrupa a los flotistas, y el Consulado de Comerciantes de México, lo cierto es que se necesitaban mutuamente. No se podía realizar en aquella época comercio transatlántico, es más, creo que a la fecha no se puede tal cual, pero en esa época más, no se puede realizar si no tienes vínculos del otro lado del océano. De tal manera que, bueno, pues por eso, de todas formas,
pues sí que tenían muchas relaciones, por eso se le dedicó un capítulo nada más a eso, a las relaciones que tienen ellos con comerciantes de la Ciudad de México. Y de hecho les doy el spoiler de que además sí intervienen estos flotistas en ciertas dinámicas del Consulado de Comercio de México. Les voy a poner un ejemplo. Al mismo tiempo que pasa todo esto, y me refiero al cambio de sede de las ferias de las flotas, en México se crean dos partidos, dos facciones al interior de su consulado: el partido de los montañeses y el partido de los vizcaínos, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, uno de estos 8 protagonistas, José Díaz de Guitián, tiene como criado a uno, así era la palabra que utilizaban para referirse a todos sus colaboradores, tiene como colaborador a alguien que después va a ser miembro importante del partido de los montañeses. Es decir, sí hay relación con los dos partidos, tanto con el partido de los montañeses como con el partido de los vizcaínos, y sí hay hasta intervención, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, esta supuesta, para desmitificar un poco esta rivalidad, lo cierto es que todos los comerciantes de la Ciudad de México antes fueron cargadores, la inmensa mayoría, casi todos eran peninsulares. La única forma de que no es que ya hubieran sido hijos de, pero casi no pasaba, porque la mayoría de los hijos de grandes comerciantes no se dedicaban al comercio. Ya normalmente invertían en tierras y se dedicaban a otras cosas, ya no se dedicaban al comercio, de tal manera que los primeros fueron también flotistas o cargadores, que eso sí, se quedaron en México porque se casaron con alguna mujer local, eso sí, ¿no? De hecho, les pongo aquí, algunos de los principales almaceneros de México hacia la segunda mitad del siglo XVIII tuvieron vínculos estrechos con distintos cargadores, incluidos estos 8 que yo estudié. Y bueno, es ¿cómo se llama? Es todo. Les paso nada más rápidamente un ejemplo. Permítanme un segundo, algo que me pasó. Voy a quitarles tantito la imagen y ahorita se las regreso. ¿Qué pensaban? Sí. Yo no lo veo, así que me voy a voltear. Perdonen que les dé la espalda, pero si no, va a estar un poco difícil. Ahí está. Tenemos aquí, por ejemplo, algunos de estos grafos. Entonces, este es un grafo correspondiente, son hombres de negocios de Andalucía, acreedores y poderdantes de Juan Teodoro Diodo. Es decir, esto es lo correspondiente al capítulo 4, donde vemos esta intermediación de parte de estos cargadores con los grandes hombres de negocios de Andalucía que no viajaban. En realidad, alguna vez me preguntaban, ¿y por qué no viajaban? Pues porque era espantoso viajar, en realidad. O sea, el hacer un viaje transatlántico en esa época era no solamente una posible muerte, sino que además era sumamente incómodo, de tal manera que por eso estos son intermediarios. Vemos aquí las iniciales, Juan Teodoro Diodo, ¿no? Como el centro de esta red, ¿no? Aquí tenemos uno de los hombres de negocios de Cádiz, que tiene a su vez negocios con personas importantes en la Ciudad de México. Por ejemplo, la familia Sánchez de Tagle, que supongo que le sonará, ¿no? Tenemos aquí abajo, ¿no? Otro personaje importante, otro hombre de negocios de Andalucía, era de Sevilla, ¿no? Que tenía negocios nada más y nada menos que este señor José Camino y Velasco, el alcalde mayor de Jalapa, ¿no? Entonces, digo, los voy a aburrir mucho si nos ponemos a ver cada uno de los grafos, porque son 8 y que además hice grafos por el capítulo 4, 5 y 6. Entonces, como me llevaría esto una hora más, y supongo que ya sería
muy cansado para ustedes. Digamos que lo dejamos aquí y bueno, pues muchísimas gracias de antemano a todos y todas por su atención y bueno, pues no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, comentario, etc. Y bueno, pues finalmente quisiera agradecer la invitación para esa presentación. No, pues yo creo que un aplauso muy merecido para el. Ha sido un ejercicio estupendo el llevar toda esta relación que comentábamos hace pocos momentos. Se han hecho trabajos, se han hecho investigaciones, pero aún han quedado como que restringidas a una temporalidad de la que no hemos logrado avanzar más. Seguramente hay más información. Esto que hoy acabamos de conocer, a mí en lo particular, en el caso del trabajo que hago en Jalapa, pues me resulta muy enriquecedor porque permite que pueda uno entender mejor esa red de comercio, esa red de comerciantes que se fueron estableciendo en la ciudad y que, desde luego, como él lo señala, la mayoría son de origen ibérico, pero que también van a ser determinantes justamente para darle el destino y la forma a la ciudad, ¿no? El hecho de que tenga un nombramiento de villa y una heráldica a partir de esa circunstancia es también el trabajo de muchos de esos comerciantes que, por razón de que las flotas dejaron de llegar, había necesidad ahora de sobrevivir en el escenario de la vida económica y de la vida política, y que van a ser pioneros en darle esas características al viejo pueblo, a la vieja Jalapa de la feria, que ya de alguna manera en algunos momentos se le había reconocido como una villa solo de voz, y que se formaliza a partir de diciembre de 1791, y bueno, desde ahí se van a ir tejiendo otra red de actividades no alejadas de la vida comercial que ha caracterizado a la ciudad hasta el día de hoy como un punto comercial fundamental en la vida económica local y sobre todo de la región central veracruzana. Doctor, muchísimas gracias por compartir esta información. Yo quisiera preguntar, ¿hay manera de consultar el documento en línea? Sí, está el documento en el catálogo de tesis de la UNAM, que se llama Tesionam. Si quieren, les dicto es más, vamos a hacer una cosa, abro rápidamente un documento de Word para que lo copie y lo pongo aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? Igualmente, tengo que dejarlo sin imagen en un segundo y ahorita se los vuelvo a poner, pero hay un catálogo de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. A través de ese catálogo se puede acceder, déjenme ver si con algo de suerte tengo internet, no, pero no pasa nada. A través de ese catálogo se puede acceder, digamos, a otros subcatálogos. Entonces, un segundito, porque déjenme hacerlo en grande para que se vea en la pantalla. ¿Sí? Está faltando una letra, un segundito. Ahí está. Este es el catálogo de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Es www.dgb.unam.mx. Dentro de él hay varios catálogos. Hay uno que se llama Libro UNAM. Hay que dirigirse al que se llama Tesionam. Y entonces, bueno, ahí hay que buscar mis apellidos,
primer apellido siempre es complicado porque es porque tiene una partícula que es el Day. Y entonces, pero estoy registrado como Castillo Musquiz Luis Arturo Day. Entonces, bueno, así se encuentra, se puede consultar perfectamente en línea y de hecho se puede bajar, ¿no? Creo que tiene ahí una cosa que no se puede imprimir, pero bueno, sí se puede bajar y sí se puede leer en pantalla. Yo no le puse eso, digamos que son disposiciones de la UNAM. ¿Perdón? No se puede plagiar. No se puede plagiar, o al menos no tan fácil. Pero bueno, pero sí se puede, sí se puede bajar, ¿no? Entonces, pues es una gran ventaja que ahora podemos consultar las tesis así. Qué gusto. Hice una pregunta. Sí. ¿Qué sigue? Porque hemos visto que estudiar las ferias en Jalapa, tú eres el tercero o el cuarto que lo hay, o el primero o el segundo que lo ha hecho muy bien, ¿no? Con toda esta, ir al archivo a Indias, los archivos locales. ¿Qué sigue ahora? Pues es una buena pregunta. Bueno, de entrada podría profundizar en cada uno de los 8 protagonistas. Eso es una. Digo, porque además, a ver, una parte de su vida es esta, ¿no? Y que además, algo que resulta interesante de los flutistas, pues es que viven todo el tiempo con un pie a cada lado del Atlántico. O sea, por eso fue que se me cayó la hipótesis cuando vi, pues es que no solamente están casados allá, sino que iban y venían cada vez que había una feria. Bueno, perdón, cada vez que había una flota, ¿no? Algunas veces podía ser que se quedaran de una a otra, pero pues finalmente tenían que regresar, o sea, tenían que regresar con sus familias. Ahora, se puede profundizar en ellos. Solamente hubo uno, pero no me parecía suficientes veces en la documentación jalapeña como para dedicarle yo, o sea, como para que fuera uno de los 8 protagonistas, y llega muy tarde, se llama José de la Calle. La temporalidad 1721-1736 obedece a las primeras ferias antes de que se suspendan las ferias por la guerra con Inglaterra a partir de 1739. Entonces, de 1739 estuvieron suspendidas varios años las ferias y venían navíos sueltos, ¿no? Los famosos navíos de registro, y entonces no se celebraba en Jalapa como tal ferias hasta la década de 1750, que es cuando ya se restablece otra vez el sistema de ferias, hasta que desaparece finalmente, siendo la última la de Antonio de Ulloa. Entonces sí me topé con uno, se llama José de la Calle, que vino a Jalapa en esta última feria de 1736, y él sí se casa con una jalapeña, ¿no? Y después me topé la última vez que estuve en la USB con que, así como los flotistas solicitaban licencia a sus esposas para ausentarse, pues resulta que ahora es ella, la esposa, la que pide licencia para ausentarse porque él está enfermo, ¿no? Y entonces ella se ausenta para ejercer ella el oficio de mercader, ¿no? Entonces digo, esa puede ser otra beta, ¿no? Que eso pues llama mucho la atención, ¿no? Porque en el capítulo 3, por ejemplo, cuando explicaba yo las relaciones familiares y de amistades cercanas, en los cuadros que hacía a la hora de poner a las esposas, pues yo de momento no sabía, en la ocupación, porque a cada personaje le ponía qué ocupación tenía. En el caso de las esposas no sabía yo qué ocupación ponerles, ¿no? Y lo primero que puse fue ama de casa. Y entonces, por supuesto, así me fue en aquella reunión de comité, ¿no? Porque me dijeron mis 2 cotutoras, no existía la idea de ama de casa en el siglo XVIII, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿cuál es la ocupación? A la conclusión que llegué era ponerle esposa de mercader. Pero eso después de entender también cómo se entendía el matrimonio todavía hacia el siglo XVIII, es decir, el matrimonio es un binomio. A partir de ahí también, fue justo también en el capítulo 4, en el cual me encuentro también con que no solamente hay hombres de negocios,
de repente hay mujeres también inversionistas, ¿no? Y que vuelvo a lo mismo, ellas no viajaban, pero sí están invirtiendo en la carrera de indias, ¿no? De que tuvieran vínculos de este lado del Atlántico, solo me topé con una que se llamaba María Geraldino y que justamente tenía relaciones con Miguel González del Camino, el primo del alcalde mayor de Jalapa, ¿no? Y de hecho, pues por azares del destino, uno de sus descendientes es amigo mío, pero es decir, después uno de sus hijos, si no mal recuerdo, viajó a Nueva España y se estableció en Tulancingo. Pero, pues eso me llevó a pensar, claro, ¿qué pasa? O sea, porque además eso era, así como solían testar antes de viajar a Nueva España, bueno, América en general, también solían otorgarles poderes a sus esposas, aquellos que estaban casados, para que se hicieran cargo de los negocios que tenían allá todo el tiempo que ellos no estaban allí. Entonces, bueno, pues también las mujeres también tienen una participación en el ámbito mercantil, ¿no? Si el marido está ausente. Entonces, en este caso, esta mujer jalapeña, esposa de José de la Calle, bueno, pues decide emprender ella, igual seguir con el negocio de su marido, con el negocio mercantil, ausentándose. Era comercio local, o sea, no es que ella hiciera un viaje transatlántico, pero se ausenta de Jalapa porque su marido está enfermo, ¿no? Y entonces ella toma esa posición. Entonces, bueno, pues esa podría ser otra de las ventas. Me encontré en la tesis, por ejemplo, algo que me llamó la atención, que de pronto pues hay más personas de origen extranjero de los que uno pensaría. Por ejemplo, me topé con un personaje genovés, ¿no? Que testa, o sea, esto fue en el último capítulo, testa y deja como albacea a uno de los 8 protagonistas, y testa justamente para desheredar a un sobrino que tenía aquí viviendo en Jalapa también, ¿no? Lo deshereda y nombra heredero a otro sobrino que vive en Génova, ¿no? Pero de pronto se queda uno, tenemos un grupo de mercaderes genoveses en Jalapa, ¿no? Entonces, pues puede ser otra beta también, la gran cantidad de extranjeros o genízaros, me van a decir qué es eso de genízaro, mezcla entre extranjero y español, que finalmente pasaban por Jalapa, y tenemos presencia de ellos en la documentación notarial desde antes del establecimiento de las ferias de las flotas. ¿Por qué? Pues porque ya expliqué, algunos pasaban por Jalapa, otros por Orizaba en su camino hacia México. Entonces, pues digamos que hay varias metas. Entonces, ¿cuál voy a tomar? No lo sé. Necesito algunos meses pues sí, de pensarlo, y mientras tanto, bueno, pues tratar de convertir la tesis en libro y pues para que sea más accesible todavía. Bueno, ustedes habíamos comentado, el comentario que me dices, que se dudaba que fuera Jalapa o el Encero. Es bellísima esa parte que comentaste en la mañana. Mis consultoras me decían, y además lo digo abiertamente porque no soy el único al que se lo han dicho, que ellas junto con otras historiadoras de aquí tenían la hipótesis de que la feria no se realizaba en Jalapa, sino en la venta del encero. El argumento de ellas era que las características físicas de Jalapa no permitirían que bajaran hasta acá las mulas, y que no había suficiente espacio en el pueblo como para poder realizar una feria como tal, ¿no? Entonces, pues, a ver, lo de la venta del encero, de momento yo decía, ¿y por qué no cualquier otra venta? Digo, porque vaya que estaba Jalapa rodeada de ventas, como para que nada más fuera la del encero, ¿no? Pero bueno, ok, podía ser, ¿no? Pero yo sí que, pero en dado caso puede ser cualquier otra. Ahora bien,
leyendo a Benito Pérez Galdós, autor español, ¿no? De pronto me topo con que reflexiona sobre las ferias de Medina del Campo, ¿no? Y entonces dice él que la plaza de Medina del Campo es donde se celebraban las principales ferias en España, bueno, en Castilla, durante la Baja Edad Media y todavía, pues como hasta el siglo XVI, si no mal recuerdo, en el XVII ya entraron en decadencia, pero era la feria principal de la península ibérica, ¿no? Es más, de hecho, en la Guerra de las Comunidades interviene el hecho de que se incendian las mercaderías que están almacenadas en Medina del Campo, ¿no? Entonces, esto en el siglo XVI. Y dice, la plaza es muy chiquita como para que quepa una feria de la que se habla como un evento impresionante, ¿no? Entonces, pues me fui por ahí porque ciertamente casi no hay descripciones sobre las ferias de Jalapa. Casi no hay, y la que hay es a partir de la imaginación, ¿no? Si no mal recuerdo, era Francisco González de Cosío, si no mal recuerdo, el que describía cómo imaginaba él que podría ser una feria de Jalapa, ¿no? Pero eso pero no hay ningún sustento documental para eso. O sea, en realidad prácticamente casi no tenemos más que, por ejemplo, don Antonio de Ulloa sí dice, casi todas las casas en Jalapa tienen almacén, porque esas casas se les alquilan a los cargadores. Sí, pero en un principio yo decía, bueno, pues es que ciertamente tampoco puedo refutar esa hipótesis porque no hay documentación al respecto. Sin embargo, me puse a investigar sobre las ferias de Medina del Campo y resulta que efectivamente no es que todo se expusiera para su venta en la plaza de Medina del Campo, sino que los comerciantes se sentaban en la calle principal con una tabla encima de sus piernas a manera de escritorio y ahí negociaban entre sí. Es decir, entonces pues podría ser en cualquier sitio del pueblo, ¿no? Donde se sentaran a hacer esas negociaciones, ya sea con los comerciantes de la Ciudad de México o con los comerciantes provinciales. Y en realidad las mercancías ni siquiera las exponían, porque de hecho los fardos, que es donde están, pues son pues como los envoltorios de las mercancías, muchas veces ni siquiera se abrían, bueno, es más, no se abrían, sino que estos simplemente se hace la transacción y el otro comerciante se los lleva, ¿no? Si acaso podrán haber tenido un muestrario, ¿no? Para decir, bueno, traigo encajes de Holanda, ¿no? Ok, aquí está una muestra de los encajes que traigo y ahí están los fardos, pero en realidad se quedaban almacenadas las mercancías. Inclusive en medio de toda esa discusión sobre si va a ser en Jalapa o en Orizaba o si no va a haber cambio, que sí lo tenía que haber, ¿no? Pues de pronto justamente el virrey Marqués de Valero, que no quería que fuera Jalapa, dice él que en la primera feria, la de 1721, todas las mercancías se almacenaron en el convento grande de San Francisco, es decir, donde ahora está el Parque Juárez. Entonces ya desde ahí, pues, perdón, pero se caía esa hipótesis, ¿no? Porque es, a ver, si las mercancías se están almacenando en el convento grande de San Francisco, pues está difícil, yo lo veo como que se las lleven de ahí a otro lugar muy lejano, ¿no? Entonces, bueno, hace ratito el profesor Martínez hizo favor de llevarme a la zona donde está el mercado y pues sí tiene mucho más sentido que pudiera realizarse la feria allí en dado caso, pero insisto, es que puede ser en cualquier punto, si en realidad tampoco es que sea una expo. Claro, es que nosotros imaginamos desde el siglo XXI o aún desde el siglo XX, pues imaginamos una expo, pero no es eso. No se necesitan esos, ¿cómo se llama? Esos escaparates y tal. De que sí había, eso sí hay descripciones, que de pronto sí subían muchísimo los alquileres de las casas, sí,
que había distintos tipos de fiestas y demás, sí, pero es muy poco la descripción que hay de las ferias en sí. Entonces, para eso sí me guié por esas descripciones de la feria pero que igualmente son contadas, como los dedos de una mano, de Medina del Campo, la de Acapulco, ¿no? Que Gemelli Carreri hace una descripción de la feria de Acapulco, de Thomas Gage, que hace una descripción de la feria de Portobelo, ¿no? Claro que Portobelo, ahí sí, en el mismo puerto, o sea, que es este puerto en el Istmo de Panamá, en el mismo puerto ahí se realizaba la feria, pero vamos, o sea, salvo porque aquí no es puerto, ¿no? Debe haber sido muy similar. Exagera, Thomas Gage es un señor terriblemente exagerado, ¿no? Pero sí, porque bueno, decía cosas como que estaban las calles tapizadas de plata y demás, pues digo, no, es una gran exageración para atraer la codicia de sus compatriotas ingleses, pero lo cierto es que sí hay dinámicas que describe ahí que se dice, bueno, pues sí, pudo haber sido así, ¿no? Ya para cuando don Antonio de Ulloa en la última feria dice la mayoría de las casas en Jalapa tienen almacén porque esas casas se les alquila a los flotistas, bueno, pues ya tiene mucho más sentido, y tiene mucho más sentido el hecho de que, bueno, pues pueden comerciar en cualquier sitio del pueblo, ¿no? Que probablemente sea en esa zona comercial, pues sí, tiene mucho sentido, ¿no? En tanto que es la salida ya hacia México. No tenemos prueba documental de eso, pero al final lo cierto es, no era ninguna venta, ¿no? O sea, porque yo era lo que pensaba, a ver, si fueran alguna venta lo diría la documentación, ¿no? Y cuando el propio virrey describe la primera feria, ¿no? Describe todo el problema para ponerse de acuerdo en los precios de las mercancías. Y dice, se almacenaron las mercaderías en el convento grande de San Francisco. Por lo tanto, pues sí era Jalapa, ¿no? También, estando aquí en Jalapa, de pronto voy caminando por la calle de Clavijero y veo que dice en una plaquita, antes tumbaburros o despeñadero, ¿no? Y ya malamente no me acuerdo del autor, pero bueno, ahí voy a buscar libros sobre las calles de Jalapa y me encuentro, bueno, pues que efectivamente se llamaba así la calle porque a veces se resbalaban las mulas o los burros, ¿no? E iban a dar, bueno, pues al convento grande de San Francisco, de tal manera que entonces esta idea de que es que no podrían haber entrado las mulas, pues sí entraban, entraban hasta el centro. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? No, muchísimas gracias. Quiero comentarle que nos acompañan de Perote el maestro Pérez Quintos, su esposa, que amablemente nos acompaña, también la cronista de Cozautlán de Carvajal, está por aquí presente, gracias maestra, y a cada uno de ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido una tarde excelente. Quiero entregarle una constancia, doctor, que dice así: la Presidencia Municipal de Jalapa otorga la presente constancia al doctor Luis Arturo del Castillo Musquiz por su destacada participación como ponente en la conferencia intitulada Relaciones Transatlánticas en las primeras ferias de Jalapa, ofrecida en el Auditorio Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño. Con la fecha de hoy la firma el licenciado Ricardo Huevo Algahuil, presidente municipal de Jalapa. Iba una copia del formato que usamos para la invitación, doctor. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todas y todos ustedes por la atención. Y vamos a convocar un nuevo encuentro con el doctor. Valdría la pena convocar a Gilberto Bermúdez, a Abel Juárez, Martínez y hacer un encuentro para hablar de las ferias de Jalapa, que cada quien la aporte, sería muy interesante, y todos aquellos que de alguna manera tengan información, convocarlo para que próximamente, en el momento que nos organicemos, pudiéramos hacer un foro abierto en ese diálogo, ¿no? Y que todos aprendamos algo nuevo, porque el arquitecto tiene a su cargo, pues nada más cuidar la fortaleza de San Carlos en Perote, que es algo chiquito por ahí perdido, y que es otra gran riqueza novohispana. Claro. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buena tarde y gracias por su presencia. La compañera de línea de
servicios sociales que te dio en la conferencia de maestro Padre Universo. Muchísimas gracias.